Un tema que se ha estado debatiendo recientemente en el país es cuál va a ser el nivel de las pensiones que va a reportar el sistema de capitalización individual que República Dominicana inauguró con el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la ley que se aprobó en el año 2001. Inicialmente, cuando se estaba en la discusión de ese cambio de sistema, que para Dominicana fue muy fácil hacerlo, porque el tamaño que tenía el sistema anterior, el sistema de reparto, era pequeñito, pequeñito porque el nivel de cobertura era muy bajo, había algunos fondos particulares en diferentes áreas del Estado, pero su alcance era mínimo, o sea, lo que se conoce como el término de deuda implícita del sistema de reparto como porcentaje del PIB, en el caso de Dominicana era uno de los más bajos de la región. Cuando usted tiene eso, es muy cómodo, muy fácil, porque usted no está arrastrando unos costos muy altos, usted puede transitar a un nuevo sistema sin ningún tipo de problema. Bueno, nosotros elegimos el sistema de capitalización individual, mucha gente dijo, bueno, esto va a generar unas tasas de reemplazo del 80, 85, 90%. Tasa de reemplazo no es más que el porcentaje de su salario de los últimos 2 o 3 años, digamos, que va a estar representado por la pensión. O sea, lo que la pensión que usted va a recibir va a equivaler al 80, 85% del promedio de sus últimos salarios. Bueno, ¿qué pasa? Que eso asume unos niveles de rentabilidad de las inversiones que realicen las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, que prácticamente tendrían que entrar en mercados ilícitos, o sea, invertir en commodities de mercados ilícitos, quizá como mercado de drogas, etcétera, que es donde uno ve ese tipo de retorno que usted pone 10 pesos y al año tiene 100. Bueno, ahí quizás, si las AFP pudiesen invertir en todo ese mercado de sustancias ilícitas, podrían mostrar unos niveles de rentabilidad anormalmente altos. Pero en economías normales, los niveles de rentabilidad que, por ejemplo, están reportando las AFP dominicanas son compatibles e incluso ligeramente más altos que lo que uno ha visto en otros países de la región, porque en promedio aquí están dando normalmente un 10, un 11, un 12% de rentabilidad, que no está mal, está bastante bien. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no es que la tasa de rentabilidad que están reportando las AFP es baja, no, ese no es. El problema, por un lado, es que del salario que nosotros utilizamos como base para cotizar, solamente estamos tomando un 8%. Y ese 8% va a una cuenta de capitalización individual. 8% del salario mensual. Nosotros tenemos en nuestra cabeza que cuando nos retiremos dentro de 20 o 25 años, nos den, oiga bien, el 80% de ese salario mensual. Estamos dando ahora el 8 mensual y estamos soñando con 80. Bueno, pero eso requeriría un nivel de rentabilidad anormalmente alto o una cotización no por 20 años. Con esa tasa de 8% tendríamos que estar cotizando 40 o 45 años. De manera que nos queden 5 años o 10 años después del retiro y ahí entonces puedan decir, mira, durante estos 10 años yo te voy a pagar el 80% del salario. Pero entonces nos encontramos que la misma ley nos dice, no, pero espérate, porque es que tú te vas a retirar a los 60. 60. O sea, si yo empiezo a cotizar a los 25, a los 30, yo nada más tengo 30 años de cotizaciones, pero eso no me va a dar. No me va a dar, el tiempo es muy corto para yo después retirarme a los 60, porque de 60 a 80, que es mi esperanza de vida, a mí hay que garantizarme entonces 80% durante 20 años, cuando yo coticé 8 durante 30. No da por ningún lado. Por eso es que todas las reformas que se están haciendo en muchos países a los sistemas de pensiones, sean de reparto o sean de capitalización, están subiendo la tasa de cotización. En vez de 8, hay países, por ejemplo, que tienen 11, 12, 13, en Europa hay muchos que tienen 15, 20, 21. Entonces, ¿está el trabajador dominicano en disposición de que le lleven su tasa de cotización
de 8 a 15, de lo cual el empleado va a pagar una parte y el empleador otra parte. ¿Soportan las empresas dominicanas una tasa de cotización de esa magnitud? Bueno, si todo el mundo dice que sí, simplemente se sube y entonces eso va a subir la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje del salario total que va a estar representado por la pensión que vamos a recibir en el futuro. Lo otro es dilatar la edad de retiro, retirarse a los 60 años. Bueno, no, vamos a tratar de llevarlo a 65 o a 67, incluso a 70 años, de manera que usted, con una esperanza de vida a los 80, tenga 10 años y el sistema le pueda durante 10 años arriesgarse y decirle, bueno, mira, tu tasa de reemplazo va a ser 68, 70, 80%. Entonces son decisiones muy duras. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es una más realista. Miren, vamos a convencer a la gente de que van a tener que convivir con una tasa de reemplazo entre el 30 y el 35%. Y que las generaciones que vienen abajo entiendan que posiblemente de lo que ellos ganen le tengan que dar una contribución a sus padres, a sus abuelos, para que se puedan sostener. ¿Por qué? Porque tal y como está estructurado el sistema, con una baja tasa de cotización, con un periodo de cotización relativamente bajo, porque no es suficiente 20 o 25 o 30 años, para aspirar a esa tasa de reemplazo, entonces vamos a necesitar que ustedes apoyen a sus progenitores. Ah, no, nosotros no vamos a hacer eso. Bueno, pues entonces crucemos los dedos para que con una tasa de reemplazo de 30 o 35%, nuestros progenitores puedan sobrevivir cuando alcancen la edad de retiro. Como decía Jacqueline en una conversación que teníamos, si esos progenitores cuentan con un sistema de seguro de salud que le cubra, por ejemplo, todo lo que es medicamento, quizás ese 30 o 35% de tasa de reemplazo le podría dar para cubrir una buena parte de sus otros gastos que uno esperaría que ya en la edad de retiro sean menores esos gastos que lo que eran cuando estaban trabajando, cuando ellos tenían que soportar también gastos de educación de sus hijos, etcétera, que ahora no lo van a tener que hacer cuando tengan ya entre 70 y 80 años de edad. Pero esos son de los temas que hay que entender. Lo de volver al reparto o tener un reparto beneficio garantizado de 80% con esta tasa de cotización, eso lo que crearía es una hecatombe, un agujero negro fiscal aquí en este país de proporciones inimaginables, como uno encuentra que está sucediendo en algunos estados de Estados Unidos, muchos países europeos, incluso algunos países de América Latina, que tienen sistemas de reparto totalmente con pasivos contingentes, imposibles de financiar a no ser que sea con transferencias directas del presupuesto. Andy, esa propuesta tuya de, mira, bueno, una tasa de reemplazo 32, 35, 37, con ayuda de tus hijos, ¿verdad? Es un mix interesante entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización individual. Porque en el fondo, ese aporte de los hijos es más o menos lo que sucede hoy con un sistema de reparto, en el cual cuando tú te retiras y te garantizan un 80%, el Estado tiene que recolectar ese dinero, porque regularmente el Estado no lo tiene, ni con los aportes que hicieron durante su vida productiva a la gente, da para cubrir ese 80%, 80, 85, 75 en algunos casos. Y lo que termina sucediendo es que la generación nueva pues tiene que pagar impuestos adicionales para poder cubrir eso, o los estados se endeudan y eventualmente entonces las otras generaciones, en vez de que sean los hijos los que terminan cubriendo lo de los abuelos, lo de los papás, entonces son los bisnietos los que en algún momento terminan cubriendo eso. O sea, aquí tenemos que estar claros que no es que esto sale de la nada. Alguien en algún momento lo va a pagar. Sí, porque quieren pensar como que no, que hay maná del no existe. Esto, alguien en algún momento lo va a pagar. Y es interesante porque, mira, Andy, ¿por qué nos vamos de los sistemas de reemplazo a los sistemas de capitalización individual, verdad? O sea, hay todo un Chile, que fue de los primeros en América en hacer, el primero de hecho, en moverse a este tipo de sistemas. Implícitamente, en primer lugar, obviamente, es mucho más eficiente cuando tú le quitas al Estado esta labor, le quitas un peso político también a este proceso y le pasa al contribuyente la capacidad de gerenciarse su futuro, al contribuyente y también obviamente a las empresas.
El contribuyente, por su lado, tenemos que saber que hoy en día, tanto el sistema chileno, que está pasando por una de esas crisis de reemplazo fuerte, como lo va a hacer el dominicano en su momento, el contribuyente durante su vida, en primer lugar, tiene que tener la información adecuada. O sea, desde hoy, que no pase como en Chile, que la gente como que entró en el sistema de capitalización y lo mejor del mundo, y de repente dice que, ay, y yo no sabía que era un 32% de mi salario que yo iba a tener. No, hoy en día usted tiene que tener esa información para que sepa que si puede ir ahorrando por su lado, pues también usted tiene que hacerlo. Que haga aportes adicionales. Que haga aportes adicionales. Yo particularmente entiendo, quizá hay mejores prácticas, pero un reemplazo entre un 45 y un 60%, cuando tú no tienes, claro, teniendo tu seguro de salud que sale cuando tú te retiras, definitivamente yo creo que es manejable, porque si tú agarras un papá hoy en día que tiene adolescente, ¿cuánto de su presupuesto le queda solo para él? El 10%. Solo para él. O el 5%. Solo para él. Aquí estamos diciendo que esto le va a quedar solamente para él o para ellos, ¿verdad? Sí. También hay decisiones importantes. Cuando nosotros estamos en un sistema de capitalización individual, donde con tiempo se nos dice, mire, es muy probable que el reemplazo venga por aquí, y se te explica, porque aquí nadie le está robando nada a nadie. La gente se siente que le están robando su dinero. Yo quisiera saber, si yo te dejo ese dinero arriba, en efectivo a ti todos los meses, ¿qué va a pasar dentro de 30 años? Claro. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque lo que nos contaron nuestros abuelos y lo que nos dijo la experiencia es que ni los papás ni los abuelos de nosotros no tienen ahora mismo ni el 30, ni el 10, ni el 15 de los ahorros, de hacer ese sistema. Entonces el sistema obviamente que tiene sus bondades. Tiene unas bondades, es un ahorro. Hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que la AFP invierta mejor que yo? No, puede ser que en tu caso particular eso no sea así. No, pero espera un minuto, porque ahí hay un punto. Mensualmente, digamos, una persona que gana 20,000 pesos, el 8% son 1.600 pesos. Vete con a un banco con 1.600 pesos. Mire, yo traigo esto para mi cuenta de ahorro. ¿Cuánto usted me paga? Bueno, probablemente el banco le va a decir, te voy a pagar un 1%. ¿Cómo? Sí, una cuenta de ahorro, un 2% te puedo pagar. Cuando tú, esos 1.600 pesos que tú tienes, tuyo, se junta con los 1.600 pesos de 20,000 personas más que como tú están ahorrando esa cantidad, y lo llevan a una AFP, y esa AFP haga así, coge todo ese dinero y lo mete en un saco y va al banco. Mire, aquí hay 1.000 millones de pesos. ¿Cuánto usted me paga? Ah, no, yo le pago el 10, el 11%. Entonces, ese es el principal beneficio que le da el sistema de capitalización individual a los individuos, es que te permite a ti beneficiarte de la rentabilidad más alta que reciben las grandes inversiones que las inversiones individuales. Ahora, si tú lo que quieres es que alguien coja ese dinero tuyo y te garantice un retorno del 50 o el 60% anual, bueno, pues el dinero lo va a tener que meter en droga. Y te va a tener que meter a narcotraficante. O sea, invertir con un narcotraficante, eso, o en lavado, porque ahí es que se encuentran ese tipo de retorno. Pero en actividades reales, en sectores económicos, no existen esos retornos estrambóticos que mucha gente estaba soñando que el sistema de capitalización individual podía reportar. Yo creo que una de las fallas fundamentales de las administradoras de fondos de pensiones en la región y de los organismos de supervisión de los fondos de pensiones ha sido eso que tú señalaste, Jacqueline, que no han educado a la población, no han informado y no le han explicado. Y pudieron haber dispuesto de un pequeño presupuesto del dinero que ganan, porque ganan bien, para explicarle a la población qué es lo que deben esperar y cómo ellos pueden, qué es lo que ellos están haciendo con el dinero, cómo lo están invirtiendo, qué es lo que están ganando, transparencia total, y al mismo tiempo decirle, mira, si tú aportas y ahorras más, te puede salir más, pero con lo que estás dando, aritméticamente no es posible. Hasta la próxima.